El especialista responde. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos. Estamos comenzando este programa que hacemos junto a ustedes. Estamos con el hashtag El Especialista Responde para que nos puedan mandar desde ya sus dudas, sus preguntas, para hacer de esto lo más interactivo posible y nuestro invitado hoy les pueda responder. Estamos a través de Canal 24 Horas, también en Facebook Live, así que invitadísimos hoy para hablar de algo muy relevante, porque en el contexto de esta pandemia y debido al confinamiento hay muchos pacientes que dejaron de realizar sus controles periódicamente, aumentando los riesgos, por ejemplo, de una descompensación y en el caso de pacientes con enfermedades cardiovasculares, un posible infarto. ¿Cuáles son las principales consecuencias de esto en nuestro país? Bueno, vamos a conversar al respecto. Estamos para eso junto al doctor Nicolás Beas. Él es cardiólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Muchísimas gracias, doctor, por estar con nosotros y bienvenido. Gracias, Carla. Muy interesante este tema, así que va a ser muy favorable para toda la gente. Muy interesante, muy grave también, porque las enfermedades coronarias en un tramo de la población es la primera causa de muerte. Claro, lo principal que nosotros vemos a nivel poblacional, a nivel mundial, es que la primera causa de muerte, tanto en hombres como en mujeres, y hay que dejarlo súper claro que las mujeres todavía sigue siendo la primera causa de muerte, son las enfermedades cardiovasculares. Uno tiende a pensar que el cáncer de ovario, el cáncer de mama es más frecuente en mujeres y se mueren más de eso, pero no es así. Por lo tanto, si nosotros tenemos hombres y mujeres, sigue siendo la causa más importante y la primera causa de muerte a nivel mundial, y en Chile también, por cualquier enfermedad cardiovascular. Doctor, y súper preocupante por lo que decíamos, porque hay gente que ha dejado de hacerse sus controles, porque nos hemos relajado o no hemos ido al doctor en el marco de la pandemia, pero también porque hay factores comunes. En el fondo yo podría hoy día estar teniendo factores de riesgo para una enfermedad coronaria que también podrían convertirse en un factor de riesgo para el coronavirus. Exactamente, es súper buena tu análisis y lo que se está viendo, nosotros estamos 3 o 4 meses distintos, ¿no es cierto?, en tiempo con Europa, con Estados Unidos, y esto ya nosotros lo veníamos planteando desde un inicio, desde que comenzó la pandemia por COVID, que tiene que existir un distanciamiento social, como el que nosotros estamos ahora, pero no un distanciamiento médico. Quiere decir que ojalá que la gente siga yendo a sus controles. Y ocurrieron varias cosas, ¿no es cierto? La gente, un poco por temor a ir a un centro asistencial, dejó de controlarse. Hubo esta alarma, ¿no es cierto?, con los pacientes hipertensos, por lo tanto, los pacientes suspendían sus terapias antihipertensivas, pensando que podían morir más por COVID. Y además, ¿no es cierto?, los pabellones fueron restringidos, las UCI fueron generalmente todo obviamente por el COVID, pero hay un efecto colateral y la gente se muere ahora exactamente de lo que estamos viendo, de lo que no vimos los últimos 3 meses, de toda esta enfermedad coronaria que no apareció. Por lo tanto, es preocupante y alarmante y estos espacios de conversación son ideales para nosotros alertar a la gente que vuelva a sus controles. Si tiene alguna molestia, por favor, consultar y que están todas las cosas necesarias para que disminuya el contagio. Ya, y voy a sumar otro factor que vamos a analizar en un ratito más. Hemos subido de peso la mayoría porque hemos estado más encerrados, comiendo más y la obesidad puede ser un factor de riesgo. Pero antes de ir a los factores de riesgo, pongamos un poco en perspectiva lo que son las enfermedades coronarias en nuestro país, lo que significan, por qué es tan relevante el tomarles el peso y cuidarnos. Y aquí están algunas cifras. En Chile las enfermedades cardiovasculares cobran la vida de 45 personas al día. Es impactante. O sea, estamos muy pendientes, doctor, de la cantidad de personas que fallecen por COVID y no quiero decir que no sea relevante, porque evidentemente es muy relevante y nos preocupa. Pero la verdad es que muere mucha más gente de manera permanente por esto, 45 personas al día. Exactamente, y sigue siendo la causa principal de muerte en Chile. La verdad es que varias políticas públicas han ido cambiando esta tendencia. Hemos logrado disminuir la tasa de mortalidad en Chile, sobre todo en los últimos 20 años, y sobre todo con el GES del año 2005-2006 se logró, ¿no es cierto?, que toda la gente tuviera un acceso a salud y lograra tener un tratamiento definitivo para los infartos. Eso hubo un quiebre bastante importante en la mortalidad chilena, pero sigue siendo la primera causa de muerte, sigue siendo, si uno lo ve como una película, la verdad es que estamos mucho mejor, pero sigue siendo la primera causa de muerte. ¿Y qué ha ocurrido ahora? Insisto en esto, que el COVID, por supuesto que estamos súper alerta de él, estamos todos muy preocupados, pero hay un efecto colateral. Por más que nosotros no estemos viendo, a lo mejor han disminuido los infartos, no quiere decir que los infartos no estén, sino probablemente estén en la casa, no están consultando, o, como se ha visto en Estados Unidos, han aumentado las llamadas por muerte súbita. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que los pacientes están en sus casas con dolor al pecho y deciden no consultar por este miedo a contagio y al final uno no le puede dar la terapia que corresponde al infarto y terminan desarrollando una arritmia maligna en sus casas. ¿Siempre el infarto es la peor consecuencia que tiene una enfermedad cardiovascular o hay otro tipo de desenlace que incluso podría ser fatal? ¿Por qué nos deberíamos cuidar tanto? Este es un continuo. Nosotros parte, ¿no es cierto?, desde la prevención, desde los factores de riesgo cardiovasculares que los vamos a ver más adelante, como hipertensión, diabetes, los pasos de los años, el fumar, que es modificable,
la obesidad, como tú bien planteaste. Pero además existe, ¿no es cierto?, todo este fenómeno de que la arteria, a pesar de que nosotros nos cuidemos súper bien, a medida que van pasando los años, igual que una cañería, se van depositando lípidos y se va tapando. Exactamente. Por más que uno sea súper prolijo, igual que uno sea súper limpio en sus casas, la tetera igual se sigue, ¿no es cierto?, llenando de sarro. Por lo tanto, los pasos de los años sigue siendo la principal causa de que se tapen las coronarias, y eso desencadena el no consultar a tiempo en arritmias malignas, arritmias de muerte súbita. Ya le voy a preguntar cuándo es consultar a tiempo, porque ahí en la primera gráfica veíamos que la gente ha reconocido que a veces se ha dejado estar y que están llegando tarde a la consulta por el efecto de la pandemia y porque obviamente da susto ir a los centros médicos, pero esto es algo que no se puede dejar pasar. Ya le voy a preguntar los síntomas. Cuando estoy con un infarto en desarrollo, ¿qué es lo que debería hacer, qué tan rápido reaccionar? Pero vamos, doctor, porque usted ha mencionado varias veces los factores de riesgo. Factores de riesgo que podrían terminar, por ejemplo, en un infarto, pero que también son factores de riesgo para el COVID. Entonces aquí, cuidándonos de esto, podríamos estar previniendo las dos cosas a la vez. ¿Qué pasa con la hipertensión arterial? De partida, ¿cuándo uno es hipertenso? Porque yo la verdad no sé. Ayer mi hermana me dijo, tengo presión baja. Y yo le dije, ¿cuánto es eso? La verdad no lo sé. ¿Cuánto es presión alta en esto? Eso es interesante porque la gran mayoría de los hipertensos no saben que son hipertensos. Hasta que van a un control médico. Hasta que alguien le dice, ¿sabes qué? Me duele la cabeza, ¿por qué no me tomas la presión arterial? Siento un pitito. Pero la gran mayoría de las personas son asintomáticas. Por lo tanto, no saben que son hipertensos. Muchos de ellos consultan a los 50, 60 años y recién se dan cuenta que son hipertensos, pero ya hemos perdido 10 años de prevención en que nosotros podríamos haber otorgado alguna terapia y este daño endotelial, este daño a la coronaria lo podríamos haber evitado. Importante lo que está diciendo, porque yo no pensé que era así. Yo pensé que cuando la gente empezaba a registrar problemas, a sentirse mal, que le vinieran, no sé, bochornos, este ruido o pitido en el oído, ahí recién uno iba a consultar. Usted me dice que un hipertenso que se empieza a tratar más temprano va a tener menos probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Exactamente. La hipertensión, ¿no es cierto?, es un aumento de la presión a la salida del ventrículo izquierdo, y esto quiere decir que el ventrículo tiene que hacer más fuerza para movilizar el mismo volumen de sangre. Dentro de los 40, 45 años son las primeras manifestaciones más frecuentes, pero hay personas de 25 años o jóvenes con hipertensión que muchas veces son causas secundarias. Pero la gran causa en Chile y en el mundo son los esenciales, quiere decir que son hipertensos sin una causa conocida. ¿Cuál es la presión de los hipertensos? Nosotros siempre buscamos un objetivo de 140, que es la primera, que le dicen 14. 14, la típica que dice la señora. 90, la segunda, la diastólica. Y sobre eso nosotros ya hacemos diagnósticos de hipertensión. Hemos variado bastante con algunas guías, siendo un poco más estricto, como una prehipertensión o disminuir, ¿no es cierto?, factores modificables como la ingesta de sal. Pero los cortes en 140, 90 parecen ser lo más ajustados en el tiempo. Por lo tanto, sobre eso uno lo consideraría hipertenso. Doctor, y lo bueno de esto es que es bien tratable, ¿o no? Súper o sea, tratable. Si yo soy hipertensa y me doy cuenta, no sé, en un control de rutina a los 30 años, ¿qué va a significar? ¿Que voy a tener que tomar medicamentos durante toda mi vida, pero voy a controlar mi presión? Por supuesto, es decir, esto es súper tratable. Hay que pensar que el 30% de la población chilena es hipertensa. No quiere decir que el 30% sepa que es hipertenso. Pero es tan fácil, nosotros hablamos que hay medicamentos para todo, para todos los gustos. Esto está dentro del GIES además. Por lo tanto, la población chilena, que el 70% que se atiende por FONASA, tiene la atención y tiene la garantía de que los medicamentos van a estar. Por lo tanto, eso a futuro va a generar que nosotros disminuyamos la posibilidad de falla al corazón producto de la hipertensión. Doctor, vamos a las alteraciones del colesterol, que no sé qué tan relacionados pueden estar. No sé si el colesterol también podría hacer que una persona sea más hipertensa o no tiene nada que ver en realidad. La verdad es que no mucho, pero siempre la diabetes con la hipertensión son como malos amigos. ¿De la mano? ¿Ya? Son unos malos amigos que se juntan y van muy de la mano. El 10%... Entonces me dice que alguien que tiene esos dos factores de riesgo realmente es candidato a un infarto, por Exactamente. Se considera antes que un paciente diabético ya se consideraba que tenía daño al corazón como si tuviera un infarto ya. Por lo tanto, es tan importante... ¿Usted me dice antes o todavía? Todavía. Ya. Así que los tratamientos son... Paciente diabético, para nosotros, lejos, una de las causas más frecuentes o más difíciles de manejar porque la enfermedad es global, es de todo el corazón. Y ahí estamos hablando, después le pregunto por el colesterol, ya que nos fuimos a esta como pareja, esta mala combinación. Estamos hablando de la diabetes 2, que es la que asociamos al sobrepeso. Estamos hablando de la diabetes 1, que tiene otro tipo de razones. Las dos diabetes tienen igual efecto sobre el corazón, ¿ya? Las dos son igual de malignas. Uno tiende a pensar que la diabetes 2 es peor por lo que tú estás comentando, porque uno tiene en la cabeza que el diabético tipo 2 es un paciente obeso, mal portado, que se alimenta mal.
¿ya? Pero muchas veces también son pacientes añosos nomás, ya que han ido pasando toda la etapa de insulina. Claro, pero lo que yo entiendo, doctor, perdón que lo interrumpa, es que efectivamente lo que ha empezado a pasar con la diabetes 2 es que se ha ido masificando mucho más por nuestros malos hábitos alimenticios. De hecho, tenemos muchos más niños que tienen diabetes 2 y es como, le dicen la pandemia antes, antes del coronavirus, era como una pandemia del siglo XXI. Por supuesto, los tipos de alimentación, y ahí nos metemos a otro ya del tema de la obesidad. Otro factor de riesgo que es modificable, pero es más barato, ¿no es cierto?, comprar alimentos de chatarra, comida rápida, que comprar una ensalada. Y todos estos conceptos de alimentación saludable, uno los puede ver a lo mejor en los hijos, en los niños chiquititos, que en el colegio están muy proclives a meter en la cabeza que hay que tener una alimentación saludable. Por lo tanto, niños sanos, de alimentación saludable, van a ser adultos sanos. Distinto es a las generaciones de nosotros o para arriba, que no tenemos ese concepto de tener una vida sana. Es verdad. Además que es más rica la comida, ¿para qué vamos a estar? Más barata, más rica. Si la lechuga tuviera gusto a chocolate, otro gallo nos cantaría. Doctor, y bueno, aquí está muy relacionado con la alimentación, porque las alteraciones del colesterol pueden tener gran relación con la alimentación, ¿o no? Y ahí el colesterol nosotros separamos siempre, lo que decimos el colesterol bueno, el colesterol malo. Díganos qué es el colesterol, así partamos como bien. El colesterol, ¿no es cierto?, es una sustancia que está en la sangre y va a ir tomando, ¿no es cierto?, partículas, algunas que va a sacar las cosas malas, se las va a llevar al hígado para que se elimine, y otras van a ser un depósito de grasa dentro de la arteria. Por lo tanto, el colesterol bueno toma estas mugre, ¿no es cierto?, estas sustancias que están en el corazón, estas toxinas las lleva al hígado para ser eliminadas, y el colesterol, ¿no es cierto?, malo al revés, como que las mete, ¿no es cierto?, y hace mayor estrés oxidativo, y eso hace que la arteria genera lo que uno antiguamente conocía como la arteriosclerosis, ¿no es cierto? Y eso va haciendo que se vayan tapando nuestras arterias, pero ¿y de qué depende que mi colesterol malo le empiece a ganar a mi colesterol bueno y por lo tanto yo empiece a tener esta desregulación que me convierte en un candidato o candidata otra vez al infarto? El colesterol malo, como todos los malos, ¿no es cierto?, es fácil que suba rápidamente por estas épocas de pandemia. Hemos visto muchos pacientes que se han dejado estar. ¿Pero eso es por lo que uno come necesariamente? Uno come, genética, muchas veces gente joven, sana, flaca, bien alimentado y tiene colesterol malo muy elevado. Bueno, uno le pregunta y probablemente su papá, sus hermanos también lo tenían. Y jugar contra la genética es muy difícil, eso también lo vamos a ver más adelante, pero es muy, muy difícil. Y más importante que eso es que el colesterol bueno es muy difícil de subirlo. El colesterol bueno tiende a ser bajo. ¿Y cómo lo podemos subir? Haciendo ejercicio, comiendo, ¿no es cierto?, pescado, nueces. Y todos los omega, todo eso omega sirve 3, para el todo eso sirve, pero cuesta mucho. Por lo tanto, nuevamente, si uno no comienza toda esta educación desde niño, es muy difícil que a alguien de 40 o 45 años, ¿no es cierto?, llevarle a la cabeza que cambie completamente su alimentación o su forma de vida. ¿Y cuál sería así como el enemigo? Porque uno siempre piensa en las grasas, por ejemplo, pero yo he escuchado también que el azúcar puede ser peor que las grasas. Sí, ahí tenemos un grupo de amigos bien importante para mí, que uno piensa eso. El azúcar es lejos probablemente peor que las grasas. Hace 20 años atrás nosotros pensamos, ¿no es cierto?, que el típico chorizo o asado y la mantequilla. Y probablemente lo que estamos viendo hoy día es que azúcar o carbohidratos hay en todas las cosas. Carbohidratos en arroz, pasta, galletas, muchas cosas que uno no sabe. Todo lo procesado también. Todo lo que es procesado, por lo tanto también ahí vamos a otras cosas. Todas estas comidas procesadas que duran 1 semana, 2 semanas abiertas, uno dice realmente qué estoy comiendo. Y eso, ¿cómo va a afectar mi organismo? Probablemente mal, pero lo vamos a saber en 10, 20 años más. Doctor, se nos fue una anterior, ya voy a la gráfica actual, pero decía tabaquismo, que ya a estas alturas resulta casi majadero preguntarlo porque no hay enfermedad de la que yo converse con algún especialista donde el tabaco no sea un factor de riesgo. ¿Para qué decir el cáncer? Pero también aquí las enfermedades. También el tabaco es súper bueno lo que tú dices. El tabaco siempre está relacionado al cáncer pulmonar. Ya iba muy de la mano, usted fuma, pero el tabaco, lo que afecta a las coronarias es tremendo y es mucho más frecuente lo que afecta a la coronaria que pueda provocar cáncer. ¿Y cómo las afecta? Produce lo mismo que uno está, ¿no es cierto?, aspirando, pasa a la sangre y genera que también se deposite mayor mugre alrededor de la coronaria y es aún peor que tener el colesterol alto. Por lo tanto, todas estas políticas de salud pública, de intentar disminuir el tabaquismo, son súper importantes y eso nuevamente no lo vamos a reflejar ahora, lo vamos a ver reflejado en 10, 20 años más. Ya tocamos un poco el tema del sobrepeso, pero en el fondo hay que ser bien conscientes que este es un factor de riesgo y que conversa harto con lo que hablábamos, con la diabetes, con el colesterol. ¿Qué pasa con el estrés, doctor? Porque vivimos, en una sociedad y en un mundo donde el estrés es como pan de cada día, es parte de la forma de vida. Sí, eso también ya está bien demostrado también cuánto afecta. Nosotros tenemos los factores de riesgo clásicos,
clásicos, que fue lo que hemos nombrado anteriormente, y tenemos factores de riesgo que no son los clásicos, no son los típicos. Y dentro de ello el estrés, y eso está bien demostrado que los pacientes que viven en urbes grandes, que tienen que movilizarse 2 o 3 horas para el trabajo, que llegan a la casa con una mala alimentación, que tienen problemas también en el trabajo, en la casa, todo, eso lleva, ¿no es cierto?, a tener niveles de presión arterial más elevados, que el corazón tenga que trabajar el doble, provoca arritmia. Por lo tanto, ya sabemos nosotros que con pacientes que son más estresados que otros, tienen mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ya, y por último, genética, que usted me dijo no hay mucho que hacer. Cuando Genética... hay gente en mi familia que ha tenido infartos, cuando en una cadena se suceden los infartos, ¿soy más propensa a tenerlos también? Sí, para nosotros es muy importante la edad donde fue el infarto. ¿A qué edad fue el primer infarto? ¿Ya? Es distinto que digan, no, es genético, mi papá a los 70 años tuvo un infarto. Uno dice, bueno, hay otros factores de riesgo, como habíamos hablado, de cómo se va depositando los líquidos. La edad es un factor de riesgo. Per se. Por lo tanto, un paciente joven de 40 años, 45 años, que tenga un infarto, y mi papá lo tuvo a esa edad, y yo estoy acercándome a los 40 años, uno dice, bueno, tienes que chequearte más. Todos estos otros factores sí que los tienes que tener controlados, porque esto está muy todavía en boga, muy bien. Estamos recién estudiando cómo nosotros podemos modificar este riesgo genético sobre las coronarias. Pero todos los otros factores de riesgo tienen que estar súper controlados. Bien, doctor, qué interesante todo lo que estamos hablando. Ustedes nos pueden mandar sus preguntas. Recuerden, nos vamos a ir a una pausa, pero a la vuelta vamos a estar contestando parte de esas preguntas y también vamos a estar revisando el qué hacer, qué tan atajable, por así decirlo, es un infarto y cómo darme cuenta que lo estoy padeciendo, doctor, para saber cuánto tiempo tenemos para reaccionar. ¿Le parece? Así que hacemos un corte y ya estamos de regreso. Vamos a saludar, eso sí, a nuestros auspiciadores. ¿Le cuesta enfocar a distancia o mientras lee un libro? Bueno, probablemente usted puede tener astigmatismo, miopía o puede estar afectándole la presbicia. Visita a tu oftalmólogo y cuida tu visión. Clínica Oftalmológica Mira, ver bien, vivir mejor. Con ese consejo nos vamos a la pausa. Estamos de vuelta de inmediato. Bien, ya estamos de regreso. Seguimos conversando sobre las enfermedades cardiovasculares que son la primera causa de muerte en algunos tramos de nuestra sociedad, en algunos tramos de edad. Doctor, tenemos preguntas ya de nuestro público. Recuerden que estamos con el hashtag El Especialista Responde. Vamos a ver lo que nos dice Esteban. ¿Existe una diferencia significativa en la probabilidad de muerte o agravamiento de la enfermedad entre quienes tienen una hipertensión tratada y quienes no? Ya, buena la pregunta, súper buena. Y eso sí se ha demostrado. ¿Ya? El paciente que es hipertenso, estamos tomando el que se trata y el que no se trata, tiene una mortalidad mucho más alta que el que no se trata. Y ojo, la gran pregunta que siempre nos hacen a nosotros es que, oye, tuve el fin de semana con presiones de 180, con 120, y ¿me va a pasar algo? Muchas veces no va a pasar nada en forma inmediata. Esto es algo a largo plazo. A largo plazo, como la hipertensión. Ya, pero un evento de hipertensión así notorio me debería alertar, ¿o no? Te debería alertar que eres hipertensa, pero la gran mayoría de las veces no te va a ocurrir nada. No es que, pero al menos para ir a consultarle al doctor. Siempre es bueno consultar al doctor, exactamente. Pero no tiene que existir ese temor de que esta presión me está ocurriendo algo ahora, sino tener el concepto de que tiene que estar bien mi presión en el largo del tiempo. Perfecto. ¿Ya? Por lo tanto, si no me la trato y la pregunta es, por supuesto que sí, tienes 2 o 3 veces mayor probabilidad de tener un evento cardiovascular. Perfecto. Ya le voy a preguntar cuándo sí me tengo que asustar, pero al final, porque tenemos más preguntas también, ustedes están participando con nosotros con el hashtag El Especialista Responde. Tamara Salas dice, ¿cuál es el riesgo de las personas con soplos al corazón? ¿Qué es un soplo al corazón? Esto también muy buena pregunta. Lo que uno habla del soplo al corazón es cuando nosotros nos escuchamos un ruido a través de una válvula. Nosotros el corazón, que tiene 4 cámaras, están separados por unas válvulas que se abren y lo que hacen es que el flujo sea un flujo continuo de sangre que pase, ¿no es cierto?, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, de ahí al pulmón, después la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y de ahí a la aorta y nos llega oxígeno a todo el organismo. Por lo tanto, en cada diferencia, en cada cámara hay una válvula y esa válvula se abre y como toda válvula, ¿no es cierto?, permite que sea unidireccional el flujo. Cuando las válvulas están estrechas o las válvulas no cierran bien, nosotros con cada contracción es como una puerta que no cierra bien. Ya. Entra como un chifloncito. Un chiflón de aire. Ya. Y en ese sentido, un soplo. ¿Y las personas que tienen ese soplo tienen más riesgo de tener un infarto, por ejemplo? La respuesta es, ¿a qué edad te encontraron el soplo? Si eras cuando niño, probablemente sean funcionales, la gran mayoría. Pero si ya tienes sobre 55 años o sobre todo sobre 75 años, probablemente ese soplo está, ¿no es cierto?, marcando que hay una estenosis o una válvula que está estrecha.
Por lo tanto, eso sí, de todas maneras... Ya, es un síntoma de alerta. Un síntoma de alerta. Perfecto. Otra pregunta más, a ver si me van contando desde la sala de dirección con el hashtag El Especialista Responde. Marco Antonio Olivares nos dice: sufrí un infarto agudo de miocardio en el año 2017. ¿Soy del grupo de riesgo? ¿Es posible tener 2, 3 o más infartos? Por supuesto que sí. El principal factor de riesgo de una patología es la ya presentado. Y eso ¿no es cierto?, es categórico. Si ya tuve un infarto, la posibilidad de que yo tenga un segundo infarto, si no me he cuidado bien, es altísima. Por lo tanto, hay que ver qué le hicieron en ese sentido, cuál fue el tratamiento, si le hicieron una angioplastía, si le abrieron la arteria, o fue una cirugía, o fue medicamento nomás. Pero el riesgo es altísimo, ¿ya? El haber ya tenido presentado un infarto a lo largo de los años, nosotros sabemos que pueden tener nuevo evento. Por lo tanto, en ese paciente tiene que controlarse sí o sí con cardiólogo. A cuidarse mucho más entonces. Vamos a la última pregunta, entiendo que tenemos también con el hashtag El Especialista Responde. James Hooks dice: sufría de una taquicardia que fue tratada con fulguración. ¿Tengo algún riesgo mayor? No tengo idea qué es la fulguración. Bien, lo dijo perfecto. ¿Qué es eso? La fulguración, nosotros cuando nosotros tenemos algún tipo de arritmia, que no son todas, hay algunas veces que se pueden quemar, ¿ya? Por catéter. Unos catéteres que entran por la pierna, llegan al corazón, identifican dónde está esta arritmia, dónde se está generando, y la queman, ¿ya? Igual como así, como un soplete, hacen que desaparezca esta arritmia. Ya. Por lo tanto, muchas veces, y la gran mayoría de las veces, cuando se hacen fulguraciones, son por arritmias que son tratables y están curadas. ¿Y el haber tenido esto no me hace más propenso? Por supuesto que no. Otro tipo es como más bien un problema más bien de electricista. Qué bueno para James. Así que súper bien, James. Que nos preguntaba, no es un mayor riesgo para un infarto. Vamos a revisar, doctor, nuestra última gráfica. Yo le vengo preguntando, o diciendo hace rato que le voy a preguntar, ¿cuándo reaccionar? ¿Cuándo me tengo que ir a una urgencia? ¿Cuándo me doy cuenta que estoy viviendo un infarto? Esto es bastante interesante y yo te lo separaría en hombres y mujeres. Ya. Lo más típico en hombres es este dolor que está acá en la gráfica, ¿no es cierto? El dolor tipo retroesternal opresivo, que uno lo describe como una pata de un elefante que te aprieta, el que se va al brazo izquierdo, que se va a la mandíbula, que dan con sudoración. Ese es el dolor más típico y el dolor más típico que está descrito en hombres. La mujer puede ser distinta, la mujer puede ser cuando uno piensa como una crisis de angustia, una sudoración extraña, un dolor en la mandíbula, que no queda muy claro, y muchas veces los pacientes se demoran. Los hombres que son un poco más alaracos, probablemente si yo comienzo con ese dolor a los 15 minutos yo estoy en un servicio de urgencia. Ha estudiado que las mujeres nos aguantamos más el dolor. Se aguantan mucho más, 2 o 3 veces más tiempo, ¿ya? Por lo tanto, el hombre consulta rápidamente al servicio de urgencia y la mujer se demora mucho. Yo he visto gente que dice: me sentí mal el fin de semana y me empezó un dolor en el pecho, agarré el auto y me fui a la clínica o al hospital. Y yo digo, pero ¿cómo se puede manejar en esas circunstancias? Hay que ir con un tercero. Yo me imagino que si te viene el infarto, y le ha pasado a mucha gente, manejando simplemente puede ser mucho peor. Hay uno distinguir 2 cosas. Uno, si estás con un dolor y no hay nadie que te lleve, es mejor que vaya a la urgencia, de todas maneras. En otros países está súper bien comunicado lo que es la ambulancia de rescate. Ya, lamentablemente en Chile tenemos ese sistema, pero muchas veces está colapsado. Por lo tanto, lo primero es estar acompañado, ir acompañado al servicio de urgencia, no tener temor de ir a un servicio de urgencia, y ya si no nos podemos trasladar, recuerden que están todas las ambulancias disponibles en Chile para ir a socorrer a ese paciente y llevarlo a un servicio de urgencia. Ya, y ahora en pandemia están los protocolos también, porque esto no puede dejar de ser atendido, porque es un debate entre la vida y la muerte, en definitiva. Doctor, muy interesante. Antes de despedirlo, lo quiero invitar a ustedes también, a que puedan revisar 24horas.cl. Tenemos ahí hartos datos, porque van a poder ver cómo estas enfermedades cardiovasculares y los factores de riesgo como la hipertensión, las cardiopatías, están justamente entre las condiciones crónicas más frecuentes en pacientes con COVID-19, que es el contexto actual donde esto se agudiza más. Pero la verdad es que es algo permanente. Deberíamos todos cuidarnos, porque tenemos como primera causa de muerte estas enfermedades cardiovasculares. Le queremos agradecer al doctor Nicolás Beas, cardiólogo de la Clínica Universidad de los Andes, que nos ha acompañado hoy día. Súper claro, doctor. Muchas gracias por haber venido al Especialista Responde. No, muchas gracias a ti. Que le vaya muy bien. Muchas gracias a ustedes también por habernos acompañado. Nos vemos en el próximo programa. Chao, chao. El Especialista Responde.